Hola, muy buenos días a todos, tardes a los que nos están viendo. Hemos hablado durante las clases acerca de los conceptos básicos y los conceptos importantes de la asepsia y la antisepsia. En este caso, ya que nosotros conocemos cómo es la asepsia, qué es la antisepsia y cómo se reconocen o cómo nosotros podemos entender lo que son sus conceptos básicos, ahora sí vamos a hablar de los antisépticos. Cuando hablamos de los antisépticos, hablamos principalmente que es una sustancia que se va a aplicar en el tejido vivo para que para prevenir, detener la reproducción o incluso también alguna eliminación de los microorganismos patógenos. En algunas clases anteriores habíamos hablado que principalmente los antisépticos logran esto cuando nosotros hacemos las técnicas correctas o las técnicas asépticas ya comprendidas. Ahora, los antisépticos son una parte muy importante en la cual tenemos que comprender que un antiséptico no es lo mismo a un desinfectante, ya que los desinfectantes, cabe mencionar, van a estar relacionados con la materia inerte, es decir, superficies, instrumental, pisos, azulejos o algún aditamento o dispositivo médico que se encuentre en las áreas quirúrgicas. Mientras un antiséptico va a ser esta sustancia química que principalmente va a ser depositada, va a ser colocada o va a ser aplicada en lo que es los tejidos vivos, principalmente lo que es la piel y también ciertos tejidos profundos que nosotros vamos a ir conociendo con el paso también de la materia. Los antisépticos van a haber tres clasificaciones principales de ellos, que van a ser los alcoholes arriba del 70%, las biguaninas, que nosotros lo conocemos como las clorhexidinas, que pueden estar, el principal que se usa en las estancias hospitalarias es del 2% al 4%, y los halogenados, que va a ser el isodine o comúnmente también, como se le llama, yodopovidona, que va a ser al 7.5 y al 8%. Esta clasificación a nosotros nos va a ayudar porque nosotros podemos más o menos interactuar con el antiséptico que podemos utilizar con los pacientes, ya que ciertos pacientes pueden causar reacción alérgica a la sustancia que pues principalmente es el concentrado activo de lo que van a ser los antisépticos. Por ejemplo, hay gente que es sensible al yodo, que podemos nosotros en vez de utilizar yodo, utilizar lo que es la clorhexidina y viceversa, ¿no? Si es también alérgico a la clorhexidina, podemos usar una solución yodada o en dado caso si es alérgico a estas dos, se podría tomar como siguiente opción a soluciones alcoholadas o el mismo alcohol arriba del 70%. Como primer producto tenemos lo que es la iodopovidona solución. La iodopovidona solución es un químico que realiza su acción desinfectante cuando libera lo que son sus moléculas de yodo. Estas moléculas de yodo principalmente se van a activar con la piel y los tejidos. Hemos explicado que para las superficies y para la materia inerte necesitamos lo que es un desinfectante. Lamentablemente, a lo mejor en su estancia hospitalaria ustedes van a llegar a observar o van a llegar a ver lo que son malas prácticas del personal de salud, que a veces toman lo que es la iodopovidona solución como si fuera un desinfectante. ¿Qué pasa si yo tomo una iodopovidona solución y la aplico sobre una superficie como si fuera un desinfectante o incluso sobre los dispositivos médicos? A mí me tocó ver hace muchísimos años en mis prácticas como estudiante que se sumergían los termómetros en aquel tiempo, los de mercurio, en lo que eran vasos o lo que eran recipientes o flaneras con iodopovidona solución. Ahora la investigación científica nos dice que si una materia inerte entra en contacto con lo que es la iodopovidona, pues prácticamente está inactiva o no hace absolutamente nada. Para estos dispositivos, cabe mencionar, para todo lo que es la materia inerte, necesitamos lo que son los desinfectantes. ¿Qué va a hacer la iodopovidona? Pues la iodopovidona solución principalmente es muy famosa en México y es uno de los antisépticos a mayor elección para poder preparar la piel del paciente antes de la incisión quirúrgica. La yodopovidona solución, muchos cirujanos la utilizan para pintar al paciente. ¿Qué es pintar al paciente? Darle como una doble capa, digámosle así, y ustedes me puedan entender, para que tenga mayor efectividad lo que es la disminución de la carga bacteriana. Previo a colocar lo que es la yodopovidona solución, tenemos que haber colocado o haber lavado, que es la palabra correcta, con yodopovidona espuma, que ahorita vamos a ver.
La iodopovidona solución se ha comprobado que tiene una gran efectividad sobre las bacterias gram positivas y las gram negativas, así también como los Mycobacterium, tuberculosis y los hongos y virus, que van a inhibir lo que va a ser su carga o su reproducción y que en algunos casos podría eliminarlos, rompiendo lo que son sus capas lipídicas, poniendo en expuesto lo que es lo que ya conocemos, el interior de los, en este caso, de las bacterias, o rompiendo la capa lipídica de los virus y destruyendo de esa misma manera lo que sería el material genético que se encuentra en ellos. Esta indicación nos dice, para poder utilizar la iodopovidona la podemos utilizar de manera externa, es decir, en la piel intacta, pero también en algunos casos se puede usar en los tejidos profundos de la herida quirúrgica o de la herida. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este producto? Las contraindicaciones es para las personas que tienen hipersensibilidad al yodo. En este caso, los componentes de la fórmula pueden emplear lo que son lesiones y pueden también ocasionar algunas otras reacciones. Dentro de esto también nos dice que las lesiones tipo tuberculosas o de lepra o de etiología desconocida también no debemos de aplicar lo que es iodopovidona porque puede haber reacciones. La iodopovidona no es compatible y se inactiva con jabones que contengan sodio o con jabones que tengan amonio. Esto ya hablamos de un jabón comercial. Podríamos hablar de un jabón de manos comercial, podríamos hablar de un FA, podríamos hablar de un detergente incluso enzimático o un detergente para trastes que si nosotros lo llegamos a mezclar con iodopovidona se va a inactivar. También los materiales porosos tales como el algodón, algunas telas, el polietileno, que son absorbentes, también van a inactivar lo que es la iodopovidona. Que se recomienda pues prácticamente aplicarla con gasas, hacer nuestras gasas montadas o en dado caso hacer nuestras gasas preparadas con iodopovidona y hacer nuestros tiempos de la antisepsia que vamos a realizar en la piel. Se ha demostrado que si nosotros dejamos la iodopovidona después de haber hecho nuestras técnicas asépticas y después de haber hecho la antisepsia, cuando ya terminó lo que es el procedimiento y no limpiamos, puede causar irritación en la piel del paciente, prurito, edema, dermatitis de contacto y también algunas reacciones alérgicas. Es por eso muy importante que cuando el paciente ya salga de cirugía, ya se le haya quitado lo que son los campos estériles, nosotros como enfermeros circulantes tomemos una compresa mezclada con alcohol y agua y podamos hacer una limpieza. El alcohol, muchos pensarán que es irritativo, pero en este caso no, si estamos trabajando fuera o al contorno o separado de la herida quirúrgica y lo hacemos solamente sobre la piel, como la piel está intacta no va a causar ningún efecto. Lo que sí les sugiero y lo que sí yo les recomiendo es que si es un niño o un neonato o incluso un anciano con fragilidad de la piel, lo que podemos usar es solución salina o una solución estéril para retirar. Afortunadamente la solución que preparamos con alcohol y agua y lo depositamos en la compresa retira más rápido lo que es el Isodine solución, pero en dado caso si nuestro paciente nosotros al diagnóstico de enfermería lo vemos con debilidad de su piel, es mejor que tardemos un poco más haciendo la limpieza con solución salina. Raras veces se ha comprobado y por estudios que los pacientes pueden llegar a tener reacciones como acidosis metabólica o disfunción renal por el uso de lo que es la iodopovidona, pero es muy raro. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la iodopovidona espuma. La iodopovidona espuma es el mismo compuesto que tiene la iodopovidona solución, solamente que cambia, ya que la iodopovidona o el Isodine espuma es jabonoso, es decir, hace espuma como si fuera un jabón. Y por ende, cuando nosotros hacemos el jabón, se siente y los cirujanos sienten que se hace mejor la limpieza. Afortunadamente en las instituciones se cuenta con este insumo y este insumo es muy valioso para nosotros hacer la preparación de la piel y de vez en cuando también ciertas curaciones de la herida. Es importante mencionar que cuando el médico nos diga que quiere lavar, vamos a proporcionarle nosotros lo que va a ser el Isodine espuma. Cuando el médico me diga que quiere pintar, es decir, después de haber hecho la antisepsia con Isodine espuma, vamos a proporcionarle nosotros también lo que es la iodopovidona solución.
¿Qué es la manera de pintar? O número uno, con mismas gasas o incluso con dispositivos que tenemos ya más avanzados que son como esponjas y paletas, los médicos lo que hacen es simplemente darle un pasón, digámosle así, de iodopovidona solución sobre lo que es la piel del paciente, o incluso solamente derramar para que por inercia, es decir, por fluido, caiga solamente lo que es la iodopovidona solución en el paciente. Entonces, mi recomendación es que ustedes aprendan cuando el médico les pida para lavar, proporcionemos lo que es Isodine espuma, y cuando el médico les diga que va a pintar, podamos proporcionar el Isodine solución. La vía de administración de la iodopovidona espuma va a ser cutánea. Yo también lo he visto más cutáneo, no lo he visto que se haga curación profundo. Para eso se necesita la iodopovidona solución en tejidos más profundos. En este caso la iodopovidona espuma, hay que recordar para identificarlos, porque a veces nos dan el insumo o el vial igual y se parecen, solamente hay que sacudir un poco nuestro envase y en automático vamos a saber cuál es la iodopovidona espuma, por la espuma que va a ejercer. Bueno, pues prácticamente regresando un poco a la diapositiva pasada, vamos a entender que la iodopovidona, tanto solución como espuma, en cuánto tiempo comienza a actuar en contacto con lo que es la piel o los tejidos a los 15 segundos. A los 15 segundos que nosotros la aplicamos en la piel, comienza a hacer su efecto, que va a ser la disminución de la descarga de los microorganismos. Así también, pues prácticamente el yodo a veces nos los van a pedir que lo combinemos o que hagamos una mezcla con agua estéril o con agua salina. Es compatible con el agua salina. Es compatible con el agua, con la solución estéril. Es compatible y es soluble, que a veces esa solución la necesitamos para que se haga un lavado más interno a los tejidos. ¿Cuánto tiempo tarda o su vida media o su vida larga del antiséptico en perder efectividad? Aproximadamente 4 horas después de que nosotros lo colocamos. Pero tenemos que resguardarlo, o sea, no nada más es de que ya puedo tocarlo con mis manos sucias o puedo tocarlo con mis manos limpias. Tenemos que guardar para que esas 4 horas pues prácticamente no se contaminen con alguna otra técnica que no sea séptica que nosotros hagamos. Hay que preservar lo que es esa efectividad manteniendo nuestras reglas de asepsia. Siguiente antiséptico que vamos a ver es el gluconato de clorhexidina. Este es un agente antimicrobiano tópico que pertenece al grupo de las biguaninas. El clorhidrato de clorhexidina lo vamos a encontrar principalmente en diferentes presentaciones, desde jabón, espuma, desde solución, incluso también en solución o enjuague bucal podemos encontrarlo. Pero en el que ahorita nos vamos a enfocar es prácticamente en el jabonoso o en la espuma jabonosa. Este nos va a servir a nosotros tanto para el lavado de manos clínico, quirúrgico, pero también para la preparación de la piel. Principalmente este es uno de los antisépticos, se podría decir relativamente moderno, en el cual nos ayuda a disminuir un poco más lo que es la carga bacteriana y que es un poco más caro, pero sobre todo también puede ser de gran elección para cierto grupo de personas que ahorita vamos a ver. ¿Cómo actúa? Pues su mecanismo de acción es la disrupción de la membrana celular y la precipitación de las proteínas celulares. Lo mismo que pasa con la iodopovidona, rompe lo que es la estructura molecular o la capa lipídica de los virus, las bacterias, de los hongos, y al tener ya disponible lo que es el interior, pues prácticamente comienza lo que es la destrucción y la reproducción de estos pues seres. Vamos a tener dos presentaciones que nos vamos a enfocar. Cabe mencionar que de clorhexidina pueden haber muchos volúmenes o muchos porcentajes, pero en este caso vamos a mencionar dos muy importantes que vemos más seguido en el hospital. La clorhexidina al 2%, que va a ser acuosa, que principalmente sirve para la desinfección de las manos, también sirve para cirugías estéticas, cirugía facial, sobre todo también la mucosa genital. Y es muy importante mencionar que la clorhexidina al 2% es muy viable con el paciente pediátrico. Entonces, aquí sí les quiero pedir de favor y ustedes mismos se van a dar cuenta cuando estén en quirófano que el médico cirujano pediatra va a pedir que le proporcionemos clorhexidina para los neonatos y los niños. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la piel de los niños también es más sensible, ¿no?, a la de un adulto.
Entonces siempre hay que tener presente eso. En dado caso de que la clorhexidina no la tengamos al 2%, se va a sustituir con permiso del médico por jabón quirúrgico. Y pues las advertencias y las precauciones al utilizar lo que es la clorhexidina al 2% es no ingerir, o si nosotros lo ingerimos, pues prácticamente notificar al médico. Si tuvimos contacto o nos salpicó en los ojos o mucosas, hay que lavar con abundante agua. Y sobre todo no utilizarlo en heridas profundas, sino en heridas de tejido bajo, que pueden llegar incluso hasta el tejido celular subcutáneo y en la piel, para evitar la entrada de los microorganismos a lo que es pues, los tejidos susceptibles de las personas. Tenemos ahora la presentación de la clorhexidina al 4%. Este es un antiséptico tópico, igual que la clorhexidina al 2%. ¿Para qué se utiliza? Este sí es más viable para la piel de las personas adultas y que principalmente se va a utilizar para el lavado de manos común, lavado de manos incluso también clínico o el quirúrgico, pero también se puede utilizar para lo que es la preparación de la piel antes de la cirugía. Al igual como en la práctica hicimos con la iodopovidona espuma, en vez de poner iodopovidona espuma, lo que podemos colocar en nuestro campo o en nuestro riñón estéril o las mismas manos del cirujano para poder empapar las gasas, podemos poner lo que es clorhexidina y se hace el mismo mecanismo como si fuera la iodopovidona. La clorhexidina cabe mencionar al 4 y al 2% con qué va a ser más viable retirarla. Va a ser más viable retirarla con agua y una compresa. Aquí no necesitamos alcohol, necesitamos prácticamente lo que es una compresa. Ahora pasamos con el alcohol etílico. El alcohol etílico principalmente también es un antiséptico, pero hay que recordar que también es un desinfectante. Arriba de ¿cuántos volúmenes? Del 70%. Este principalmente causa lo que va a ser la desnaturalización de las proteínas y que haciendo pues prácticamente inhibiendo y rompiendo también lo que son sus estructuras lipídicas para que puedan eliminarse o dejarse de reproducir lo que van a ser estos antígenos. Principalmente tenemos que almacenar en temperaturas bajas, en temperaturas que no dé calor, que no les den los rayos del sol al alcohol. Y para poder conservar su efectividad lo vamos a realizar también, o vamos a depositarlo más bien dicho, en recipientes opacos que no estén totalmente transparentes. Cabe mencionar que esta sustancia se utiliza para la asepsia de la piel intacta, pero también en dado caso se puede utilizar para la antisepsia y la asepsia de la región operatoria. En dado caso de que nuestro paciente sea alérgico a clorhexidina y a iodopovidona, podemos utilizar como opción lo que es el alcohol. A muchos grupos les he mencionado que hay muchos médicos que después de hacer la asepsia y la antisepsia de la región operatoria con iodopovidona, ellos nos piden que sobre ese trabajo que se hizo en la preparación de la piel, en la misma piel, pongamos de ejemplo, en un brazo que se le hizo la preparación, que se le hizo la asepsia y la antisepsia, muchos médicos nos piden que con el mismo alcohol chorriemos lo que es alcohol en el brazo del paciente, que ya fue previamente preparado. ¿Esto para qué? Pues para dar una mejor seguridad y inhibir aún más lo que es la carga bacteriana. Entonces, si a ustedes les piden que le echen un chorro aparte a donde se hizo la asepsia y la antisepsia de la región operatoria, es correcto. Entonces, es diferente el trabajo de los médicos y cada uno tiene su manera de realizar este trabajo. Bueno, dentro de las características de los antisépticos más comunes son estos que más vamos a ver en el hospital y que nos vamos a relacionar más con ellos. He pedido una tarea acerca de Aquaseptic, de Microdacil, de solución Dalquín, de solución Filadelfia, que vamos a ver en clase para comprender un poquito más acerca de eso. Pero lo que vamos a ver ahorita son los compuestos como el alcohol, la clorhexidina y lo que es el isodine. El alcohol nos dice que su mecanismo de acción que es la desnaturalización de las proteínas. Su efecto residual no tiene ninguno. Su inactivación por materia orgánica pues es intermedio, porque hay que recordar que el alcohol pues prácticamente también es un desinfectante y podemos desinfectar ahora sí superficies con ellos. Y su inicio de acción, en donde va a accionar rápido para matar, para inhibir y para no dejar que siga la flora bacteriana creciendo, va a ser muy rápido.
pues cuáles son su toxicidad de que produce resequedad en la piel o en las mucosas, es volátil y también es flamable. Entonces hay que tener mucho cuidado de tener por ahí contacto con una veladora, con algo, porque puede pasar algún accidente. La clorhexidina, pues principalmente ¿qué hace? Pues disrumpe lo que son las membranas celulares. Su efecto residual es prolongado, es decir, que va a ser prolongado, y su inactividad con la materia orgánica es mínimo, es decir, que si entra en contacto con alguna superficie o algún dispositivo médico no se va a inactivar tan rápido como el isodine. Su inicio de acción es intermedio, tarda un poco más en accionar, segundos, pero hace un muy buen trabajo. La toxicidad pues prácticamente puede causar lo que es queratitis y dermatitis si nosotros no la retiramos o si el paciente también es alérgico. El isodine o los iodoforos o los iodopovidona, como lo llamamos, pues estos como trabajan por medio de oxidación sustitutiva, es decir, que van a sustituir lo que es una molécula de hidrógeno para que se puedan destruir los microorganismos. Y su efecto va a ser mínimo, residual. Entonces no hay tanto problema, pero ya lo vimos anteriormente que algunos pacientes hicieron unas reacciones graves, entonces hay que tener cuidado. Y la importancia y la inactivación con la materia orgánica pues va a ser marcada, era lo que les mencionaba. El isodine se inactiva prácticamente con las superficies o la materia inerte. Y su inicio de acción también va a ser intermedio a partir de los 15 segundos que ya habíamos hablado. Y su toxicidad es absorción a través de la piel, con posible toxicidad sistémica y dermatitis de contacto si nosotros no la retiramos como hemos dicho previamente. Bueno, ¿para qué sirve cada antiséptico? Desde el alcohol, el agua oxigenada, el yodo y la clorhexidina. Pues el espectro de acciones del alcohol va a ser con bacterias y virus. Su inicio de actividad es a los 15 segundos. Su uso es de desinfección de la piel, limpieza antes de una inyección intramuscular o una punción venosa, y también puede utilizar para la limpieza de la materia inerte, como ya lo habíamos dicho. Su seguridad pues es flamable, hay que tener cuidado si tenemos por ahí una fuente de calor, porque pues prácticamente puede causar lo que es una quemadura. Contraindicaciones: no se aplica en heridas abiertas, que era lo que hemos platicado en clase. Si yo aplico el alcohol, pues los tejidos ya no van a estar viables y se pueden destruir. Entonces hay que tener cuidado a la hora de utilizar lo que es el alcohol. Y sobre todo también pues puede resecar o reseca más bien la piel si nosotros lo utilizamos constantemente. Vamos con el agua oxigenada, pues va a ser también de muy buena elección. Va a atacar lo que van a ser bacterias, virus y algunos hongos. Su inicio de actividad va a ser inmediata. ¿Para qué se utiliza? Para lavado de los tejidos profundos, como lavado de úlceras, heridas, enjuagues bucales, y desinfección de equipos de endoscopía te puede utilizar. No es muy común utilizarlo para equipos de endoscopía, pero sí se utiliza principalmente para lo que son los tejidos más profundos. Su seguridad pues debe cambiarse o diluirse antes de aplicarse en los tejidos, de preferencia, y sobre todo no se aplica en cavidades cerradas como podría ser el ojo o cavidades que se van a cerrar automáticamente. El yodo o el isodine espumoso, el isodine solución, ¿sobre qué va a actuar? Sobre bacterias, virus y hongos. Su inicio de actividad es 1 hora, difiere un poco en lo que es aquí, ya vimos que es a los 15 segundos, y su uso pues prácticamente es para la preparación de la piel quirúrgica o la inserción también de catéteres venosos centrales o periféricos se puede utilizar. Incluso también para el lavado de manos se puede utilizar lo que es iodopovidona. Muchos de ustedes en la práctica de lavado de manos ya llevaron este tipo de cepillos impregnados de yodo. La seguridad pues puede provocar quemaduras al permanecer mucho tiempo, por eso debemos de quitarlo. Ya vimos que también puede producir lo que es dermatitis por contacto, enrojecimiento, prurito, etcétera. Y sobre todo, si se combina con el alcohol es muy flamable. Entonces hay que tener cuidado en este caso que hagamos una mezcla, no para su limpieza. Contraindicaciones, pues prácticamente se prohíbe utilizar en recién nacidos, en lactantes, en personas con trastornos de la tiroides y sobre todo también en mujeres embarazadas. Hay que evitar su uso. La clorhexidina
pues va a actuar sobre bacterias, virus, esporas y hongos. Este tarda de 15 a 30 segundos en activarse. Es un antiséptico para piel y mucosas y también se puede utilizar en el uso bucal o odontológico, como lo que son los enjuagues bucales, y sobre todo la seguridad es de que mancha lo que son los dientes al utilizarlo prolongadamente. También llega a manchar nuestra ropa blanca si nos llega a caer, y pues prácticamente no se aplica en pacientes con hipersensibilidad a la sustancia de las biguaninas, y sobre todo también en cirugías oftálmicas o de neurología no se utiliza. Solamente se utiliza en los niños para su tejido, que es su piel, perdón, para su piel. Pues bueno, el uso de los antisépticos para la curación de heridas, ya lo vimos. Esta es otra tabla que vamos a analizarla y que ustedes también es prácticamente lo mismo que acabamos de mencionar. Solamente que aquí me gusta que cómo nos va también interpretando y cómo nosotros podemos utilizarlo, cuál es el espectro, qué tipo de bacterias, qué tipo de virus y qué tipo de algún otro agente patógeno puede también eliminar. Esta tabla se las voy a hacer llegar a su WhatsApp para que las puedan leer, las puedan estudiar y tengan un amplio más conocimiento de cómo utilizar lo que son los antisépticos. Vamos a ver un pequeño video. Para no confundirnos y antes de que entres en crisis, solamente nos enfocaremos en 4 ejemplos que son muy utilizados en hospitales, quirófanos o clínicas: alcohol, iodopovidona, gluconato de clorhexidina y cloruro de benzalconio. Comenzando por el alcohol, que es el de mayor uso y no solamente en hospitales, los alcoholes se utilizan como antisépticos o como desinfectantes dependiendo la superficie donde los estemos utilizando. Si no recuerdas cuál es la diferencia entre desinfección y antisepsia, en la caja de descripción de este video te dejamos el enlace para que tomes la clase donde definimos estos conceptos fundamentales. En la piel, su objetivo es producir una antisepsia, desnaturalizando y deshidratando las proteínas bacterianas. Son efectivos aunque su acción es efímera, pues se volatilizan rápidamente. Son bactericidas al 70%, que es la concentración a la que se obtiene su máximo efecto, y los más utilizados son el alcohol isopropílico y el alcohol etílico o etanol, y que se pueden combinar con otros agentes antisépticos. La iodopovidona es el antiséptico de mayor distribución y empleo en cirugía general. Es activa contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, virus y micobacterias, y es efectiva contra el Staphylococcus aureus metil resistente o resistente a la meticilina y contra especies de enterococos. Se emplea como antiséptico y se han estudiado sus concentraciones desde el 2 hasta el 11%. Por esto es que con la iodopovidona tenemos varias opciones. La primera de ellas es una solución jabonosa o espuma, que generalmente es al 8%. Esta está indicada en el lavado de manos, en la piel íntegra, previo a un procedimiento quirúrgico. La segunda opción, que en realidad son otras dos, son las soluciones antisépticas, en las que a su vez tenemos otras dos opciones: 10% acuoso y 11% alcoholado. Estas en general están indicadas para la antisepsia del sitio quirúrgico y previo a la colocación de catéteres centrales o periféricos. El empleo de la solución al 11% se restringe a la piel íntegra o sana, y la solución al 10% se puede utilizar en casos muy particulares para el tratamiento de quemaduras, pero son casos muy particulares y previa valoración médica. Las reacciones adversas son muy bajas, aunque existen reportes de dermatitis por contacto y acidosis metabólica con el uso prolongado. Adicionalmente, ha sido considerada citotóxica y deleteria en la curación de las heridas, por lo que no debe de utilizarse en piel con soluciones de continuidad y en quemaduras extensas. También es muy importante evitar su uso prolongado en caso de alteraciones tiroideas, renales, en pacientes que toman litio, y regular su uso en neonatos y en pacientes gestantes o lactantes. El siguiente agente antimicrobiano es el cloruro de benzalconio, o también conocido como benzal. Este es un detergente catiónico altamente bactericida contra microorganismos gram positivos y en menor cantidad contra gram negativos. No actúa contra las esporas, contra el bacilo tuberculoso o los virus. Existen dos presentaciones: al 0.1%, que es una solución alcoholada, y al 0.5%, que es una solución acuosa. Actúan dañando la membrana celular y produciendo lisis del microorganismo, y son más efectivos en un pH alcalino. Y su empleo es en el lavado de manos, lavado de piel íntegra y mucosas.
pero con menor aceptación, ya que existen otros antisépticos que han demostrado un efecto más prolongado y más efectivo. Finalmente, el gluconato de clorhexidina es un agente tensoactivo. Su espectro antimicrobiano incluye bacterias gram positivas, gram negativas, algunos virus como el VIH y algunos hongos, pero solamente es esporicida a elevadas temperaturas. Varios estudios han demostrado que la actividad antiséptica de la clorhexidina o el gluconato de clorhexidina es muy superior al de la iodopovidona, ya sea en su presentación espuma o en soluciones alcoholadas o en soluciones acuosas, y incluso es superior al hexaclorofeno. Actúa desestabilizando y penetrando las membranas de las células bacterianas. Con esto precipita el citoplasma e interfiere en la función de la membrana, inhibiendo la utilización de oxígeno, lo que ocasiona una disminución de los niveles de ATP y, por consiguiente, la muerte celular. Tiene un extenso uso en la higiene de manos. Generalmente se encuentra en combinación con alcohol, ya sea isopropílico o etílico al 60 o 70%. También hay preparaciones acuosas y alcoholadas que están precargadas con esponjas para la antisepsia del sitio quirúrgico, para colocación de catéter, entre otros ejemplos. Se recomienda no utilizarla en la cara, ya que puede ser irritativa, sobre todo cuando se combina con alcoholes. Tampoco se recomienda su uso en heridas que afectan capas más profundas de la piel y en pacientes lactantes. También su uso tiene que ser restringido. El gluconato de clorhexidina también lo podemos encontrar en presentaciones como enjuagues bucales para el tratamiento de algunas enfermedades odontológicas. Con esto concluimos la primera parte de esta clase, ya que existen otros agentes como el glutaraldehído, el hexaclorofeno y el peróxido de hidrógeno, o la famosa agua oxigenada, así como para
Ahora sí, chicos, ya que vimos este video, que quedó más claro un poco acerca de los antisépticos, vamos a hablar ahora de los principios de la asepsia y la antisepsia. Vamos a recordar lo que ustedes aprendieron en sus módulos 1 de lo que es esta materia de enfermería, ¿no? Pues prácticamente los principios de asepsia nos van a dar diferentes normas. Un área estéril se contamina con el contacto de una área no estéril. Es decir, si yo tengo un campo estéril y se me ocurre aventar un paquete que está contaminado, o yo poner mis mismas manos, se va a contaminar, ya no va a ser viable su utilización ni las técnicas asépticas que podríamos hacer en él. La humedad favorece la contaminación, es por eso que es preferible y nosotros tenemos que saber colocar lo que son los líquidos sin salpicar nuestros campos estériles, como lo vimos en la práctica. A la hora de colocar lo que era la iodopovidona espuma en el riñón, teníamos que hacerlo con mucho cuidado y conservar todo lo que son nuestros principios de asepsia y antisepsia. Los líquidos fluyen por acción de la gravedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que los líquidos, así como la misma imagen, nosotros debemos de aprender a proporcionarlos de arriba y que escurran o que caigan por su misma gravedad a lo que es, en este caso, la cubeta de patada. Disponer de una condición óptima, de las condiciones óptimas que sirvan de barrera para la no transmisión de ninguna enfermedad infecciosa y a la vez no adquirirla. ¿Qué quiere decir con disponer de condiciones óptimas que sirvan de barrera? Pues utilizar nuestros aditamentos, como desde una bata estéril, utilizar nuestro cubrebocas, nuestro gorro, guantes, para poder prevenir lo que son enfermedades contagiosas. El siguiente punto nos dice que hay que disminuir los riesgos de infección en el paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. A esto se refiere a los fomites. Se refiere a aditamentos que si no están limpios adecuadamente, nosotros tenemos que tener la iniciativa de poderlos limpiar para disminuir la carga de infección. Y sobre todo hacer prácticas como el lavado de manos, la higiene personal, que los campos asegurarnos que estén totalmente estériles, que no tengan aberturas o que estén violados, etc. Conservar la salud física, mental de los usuarios y de los servicios hospitalarios. La salud mental también es muy importante. Es por eso que también recalca dentro de estos principios. Y conseguir una estricta educación quirúrgica implica adoptar lo que son las técnicas asépticas en el uso de la ropa quirúrgica y los procedimientos quirúrgicos. Otro de los puntos es que las bacterias que contaminan la herida quirúrgica pues prácticamente provienen de la flora endógena del paciente o del personal que participó en la cirugía. Es por eso que todas esas reglas que nosotros tenemos como enfermería, de cortarnos nuestras uñas, traer el pelo recogido, utilizar un gorro, utilizar un cubrebocas, pues tenemos que tener presentes. Realmente enfermería ha destacado, y lo vuelvo a decir, como esa parte medular en lo que es estos principios de asepsia y antisepsia. Es por eso que a veces como enfermeros se nos exige el llevar esas normativas. Y a veces ustedes dirán, pero ¿por qué el médico puede ir con el cabello suelto? ¿Por qué el médico puede ir con zapatos sucios? Porque ellos no conocen lo que son estos principios. Quizás sí, pero no se los han enseñado a profundidad. Pero mientras enfermería no sea el punto de contagio y sea el protector de todo esto, entonces tendremos intervenciones quirúrgicas o intervenciones de cirugías exitosas con la liberación o la disminución de lo que son las cargas microbianas. Recordemos entonces que también los principios de asepsia se formulan con estos puntos, que es del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de lo distal a lo proximal, de lo limpio a lo sucio y de adentro hacia afuera. Entonces son principios que nosotros ya lo hicimos en la práctica de lo que es la asepsia y antisepsia del paciente, ya los volvimos a retomar y es muy importante que también se los aprendan de memoria. Es por eso que les pido que podamos volver a estudiar un poquito los principios y los tengamos muy claros para nuestra siguiente evaluación. Bueno, aquí terminamos lo que es el módulo de asepsia y antisepsia y de antisépticos. Espero que no tengan ninguna pregunta. Si llegaran a tener alguna pregunta, con mucho gusto yo les puedo resolver sus dudas. De antemano, pues les voy a dejar una actividad para que la podamos realizar. Muchas gracias.